Y conocemos más sobre este 2025 y también qué sorpresas o qué novedades fiscales encontramos con Alejandro García, gestor administrativo de la asesoría García Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenos días, José Luis. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, aunque hablar de estos temas parece que siempre se nos indigesta un poco y siendo lunes, ¿no? Y primera hora también puede ser que a lo mejor nos cueste un poco, pero bueno, hay que tocarlos, ¿no, Alejandro? No nos queda otra, ¿verdad? No queda otra y cada vez más pronto, ¿no? O sea, eso de la Sí. creación de la renta, una cosa que parecía que era lo que estaba a las puertas del verano, antes de irnos, dejarla presentada y coger las maletas y salir, pues ya no, ya es empezar el año y ya ir pensando en cómo hacer, cómo preparar esa declaración de la renta, que este año pues viene cargada con muy poquitas novedades. Es lo que Ajá, tiene tener un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, claro. no aprobar los presupuestos generales del Estado, que es donde se marca la política económica de un país, con lo cual solo caben pocas medidas, muy pocas medidas de ámbito social en la creación de la renta a nivel del Estado. Sí es verdad que en Canarias, al sí contar con presupuestos generales de la comunidad autónoma, tenemos alguna novedad más, pero lo que ha habido en el gobierno de España es pues eso, la ampliación en el tiempo de algunas de las deducciones que veníamos teniendo y poquito más. Si quieres empezaremos a desgranar algunas de ellas para Sí. que nuestros oyentes pues, puedan hacerse una idea un poco antes de preparar la declaración de la renta. Sí, porque si no me equivoco, la campaña comienza el 2 de abril y una de las novedades que sí, digamos, a lo mejor es de las más llamativas es que va a permitir por primera vez el pago a través de Bizum en la renta, ¿no? Que entiendo que antes a lo mejor pues estaba ahí como en un limbo, pero ahora ya sí se recoge. Sí, eso. Yo creo que la agencia tributaria ha tirado la toalla Claro. luchando contra este medio de pago que cada vez ya es fundamental en nuestras vidas. Es decir, ya no se nos ocurre hacer un pago que no sea a través de Bizum, ya sea a un amigo, a un familiar o a un comercio. Entonces, la agencia tributaria se ha unido al carro y permite efectivamente, porque recuerden que la máxima de la agencia tributaria es recaudar a cualquier coste. Entonces, se ha unido porque Visum es una manera sencilla y amigable de hacer los pagos. También este año se pueden hacer pagos por tarjeta de crédito o débito, con lo cual nos está facilitando mucho las cosas al contribuyente para no tener excusas a la hora de tener que acabar contribuyendo con el erario público, ¿no? El hecho de que, claro, Bizum figure, ¿quién tiene que pasar? Vamos a decirlo así por el aro. Yo, por ejemplo, imagínate, le pago a muchísimos proveedores o lo que sea por Bizum. ¿Tengo que yo que declarar esos Bizum? ¿Hacienda ya los tiene contemplados? ¿O es quien realmente factura el que tiene que mostrar que todo ese dinero está llegando? Efectivamente, los pobres consumidores, salvo que se demuestre que tienen una ingente cantidad de dinero en el banco y que los Bizum que hacen superan los pagos normales, ¿no? de cualquier ciudadano que hace compras en las plataformas de Internet, etcétera, no tienen por qué preocuparse. Pero sí que tienen que declararlo aquellos comerciantes, aquellos comercios, empresas que reciben sus ingresos pues como una transferencia más por banco. Es decir, dense cuenta que el Bizum no deja de ser un medio que pertenece a una entidad bancaria, con lo cual la entidad bancaria reporta a la agencia tributaria los movimientos de las empresas y las empresas reportan sus movimientos también a la agencia tributaria. Bueno, tenía pensado comentarlo después, pero a partir del año 2026, que no pudo hacer, a partir del año 2025, precisamente por una falta de planificación del gobierno, el nuevo sistema de facturación, el Verifactu, tan famoso, es que lo que hace es que hagamos unos pagos y en el momento que emitamos la factura para ese pago, ya la agencia tributaria tiene la información de esa factura en tiempo real. Ya. No habrá factura que se escape a la agencia tributaria, factura emitida, por lo tanto, pago recibido. Y a partir del 1 de enero de 2026, si no se vuelve otra vez a prorrogar, pues todos los autónomos y todas las empresas deberán acogerse a este sistema electrónico de facturación, que si quieres un día lo comentaremos con más detalle, Sí. pero que va a afectar a todos y sobre todo va a hacer que pocos sean los que puedan facturar sin que esté bajo la perspectiva, bajo el ojo de la agencia tributaria. Claro, sobre ese sistema de facturación, es que justo, mira, ahora que lo has traído a colación, me preguntaban el otro día, dice, bueno, ya en 2025 yo como autónomo estoy obligado a facturarlo todo por la administración electrónica o tengo algún periodo de carencia.
Sí, en 2025 todavía no. Estaba previsto que empezara en enero de 2025, pero se ha prorrogado. En junio saldrá lo que es el reglamento y se abre el plazo de 6 meses, con lo cual el 1 de enero ya del 2026 ya nos afectará a todos, salvo una curiosidad, a todos, salvo aquellos que utilicen un talonario de factura como este, talonarios antiguos No me que se digas. venden y que muchos siguen utilizando en algunos comercios. Estas personas podrán seguir utilizando el papel, la bolígrafo, con su hojita numerada que viene ya de imprenta. Ellos no tendrán que someterse al sistema Verifactor. Solamente facturarán el sistema Verifactor, el sistema online, el sistema digital, aquellos que hacen sus facturas de forma electrónica, es decir, en Word, en PDF, en Ajá. Excel, en programas de facturación, etcétera, tendrán que adaptarse y no se preocupen para aquellos pequeños autónomos que no tienen una gran cantidad de clientes o de facturas mensuales, porque se podrá facturar desde una plataforma que pondrá a nuestra disposición la agencia tributaria y así pues estar ya directamente, uno hace la factura, pues ya automáticamente se generan los libros de contabilidad y la presentación, si todo se hace, las facturas emitidas y las recibidas a través de la plataforma, ya te genera hasta el impuesto, es decir, Claro. que ahorra trabajo a los asesores fiscales, pero claro, eso implica que tengas que tener todo el circuito a través de esta plataforma, digamos, sería lo ideal para los pequeños empresarios. Pero Alejandro, nuestras competencias digitales, digamos, no son las mejores, o nos encontramos que mucha gente todavía, en pleno siglo XXI, le cuesta muchísimo y se entiende perfectamente porque no es su labor el adaptarse a estas nuevas tecnologías. Esa gente que no sepa utilizar una plataforma digital, que no tenga a lo mejor pues, capacidades económicas, ¿no?, para tener un asesor que le pueda hacer toda esta actividad, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se queda sin facturar o no tienen alternativa? Efectivamente, el esfuerzo que debe hacer el Ministerio de Hacienda, en este caso, es el de una labor pedagógica, de cursos, de seminarios, de enseñar cómo se factura, cómo se accede, porque muchos ni siquiera saben, como tú dices, manejar el certificado digital, clave para poder utilizar este nuevo sistema de facturación. Entonces, o bien el sistema financiero pone herramientas para que las empresas y pequeños autónomos puedan acceder a esta formación, o bien serán los propios asesores los que se encargarán de un poco instruir a sus clientes sobre cómo hacerlo. Y a todo esto, con una agencia tributaria que, si no me equivoco, hasta dicen diciembre de 2025 no va a arreglar los problemas que tiene, ¿no? Porque hemos visto quejas durante todos estos días de personas como, en este caso tú, ¿no?, asesor, que intentan acceder y que es una auténtica locura, ¿no? Sí, nos hemos dado cuenta de la debilidad que tenemos en materia digital por parte de las administraciones públicas, en este caso por la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, donde sufrimos el día 31 de enero un colapso total con la impotencia de querer presentar en plazo las declaraciones que vencían, todo de IJIC, pero no solamente los impuestos y resúmenes anuales, sino también cualquier modificación alta, baja, que cualquier empresa radicada en Canarias necesitara informar a la Agencia Tributaria Canaria, pues era totalmente imposible porque cayó el servidor y no permitía ni la presentación ni la consulta de las declaraciones presentadas. Efectivamente, la Agencia Tributaria ya anunció que no se van a sancionar todos los modelos estos que han sido presentados fuera de plazo, porque el lunes, día 3 de enero, el sistema mejoró algo, no se arregló del todo, seguíamos sin poder presentar ciertas declaraciones y efectivamente se dieron al paso de que van a cambiar pues la plataforma y el programa que actualmente utiliza la Agencia Tributaria Canaria y parece que esto va a tomarles un año. Yo lo que pido como gestor administrativo es que se tenga la misma, digamos, sensibilidad para aquellos gestores, asesores, economistas, graduados sociales, cuando tenemos un problema técnico en nuestros equipos, que sucede muchísimo. O sea, los equipos, dada el uso que se les tiene, ¿no?, porque se utiliza para todo, 24 horas encendido, los programas, la actualización, los antivirus, etcétera, pues hay periodos en que también colapsamos. Y si nosotros, los gestores, los asesores, los graduados, no nos queda otra sino que aceptar las condiciones que nos pone la agencia,
pues pedimos también que ellos sean condescendientes con los problemas que podamos tener también ajenos, desde luego, a la profesionalidad de cada uno. Y sí, siendo competencia de las, y valga la redundancia, competencias digitales las que nos estamos moviendo. Claro, como dices tú, cuando pasa uno no hay problema, pero cuando le pasa al otro te vienen todos los problemas multiplicados, ¿no? Y en tu caso dices, oye, o en el caso de ustedes, pues, oye, como dices, tú vas a tardar un año en arreglar esto, a mí se me ha roto un ordenador, déjame 4 días para intentar volcar toda esa información y que pueda trabajar con normalidad, ¿no? Que se entiende que hay veces que son bastante injustos, pero un año entero, Alejandro, ¿esto no es mucho? Son las declaraciones de la consejería. Yo espero que se haya curado en salud y haya puesto un plazo de 12 meses para que a lo mejor en 2 o 3 meses pueda estar Vale. arreglado. Pero a lo mejor entiendo que tengan que cerrar el año con las declaraciones presentadas y eso haga inviable una migración a otra plataforma. La verdad que son temas informáticos que se me escapan, pero en cualquier caso espero que se pueda solucionar, aunque sea parcialmente, durante este año y no colapsemos cada trimestre, que son los periodos de declaraciones donde hay más movimiento digital en las redes, ¿no? En las plataformas. Exactamente. Bueno, ¿tenemos alguna novedad fiscal para este 2025? Que estamos en febrero, pero siempre sabemos que de repente a lo mejor nos encontramos con algo que no teníamos presente y que ha cambiado y que nos va a coger a pie, también cambiado, valga la redundancia, en breve. Correcto. Bueno, lo primero, como decías, el 2 de abril se abre el periodo hasta el 30 de junio, como siempre, y a partir del 6 de mayo se pueden hacer las declaraciones por teléfono. La secretaria habilita una línea para que uno pueda, pues, confirmar el borrador, dar datos, para aquellas declaraciones que son muy sencillas, igual que a partir del 2 de junio del 2025 es cuando la agencia tributaria habilita las citas presenciales en sus oficinas. Estamos hablando que es esperar al último mes, al 2 de junio, con pocos días, y desde que se abran las citas para poder ser atendidos en las oficinas de la agencia tributaria, va a haber muy poco margen, con lo cual siempre recomendamos que se dejen asesorar o por lo menos estudien bien el borrador. La aceptación del borrador no implica el que no haya errores en los mismos, que son frecuentes, no digo muy frecuentes, digo frecuentes, y que puede ser objeto de sanción, aunque haya venido confeccionada la declaración de la renta por la propia agencia tributaria. Esto lo recordamos siempre. Y bueno, este año destacamos así poquitas cosas como el incremento de gravamen del ahorro para las bases liquidables superiores a 300.000 euros, es decir, de aquellas ganancias que hay y que se declaran con una base de más de 300.000 euros, se aumenta el tipo del 28 al 30%, con lo cual efectivamente se cumple aquello de quien más gana, pues más paga. Claro. Ahí sí que ha habido una subida de impuestos. Se mantiene la deducción por obra de mejora de eficiencia energética en las viviendas habituales, con un 20% de deducción de aquello que se invierta y un límite de 5.000 euros para esa inversión. Este año se prorroga también una cosa que había desaparecido, pero seguramente se prorroga la deducción por adquisición de vehículo eléctrico, con un 15% del valor de adquisición, con un límite de 20.000 euros. Otra cosa es dónde los enchufamos, Claro. qué Eso te iba a hacemos decir con ahora él. mismo. Esto habría que hacerse una repensada, ¿no? Sí. Está muy bien fomentar la compra del vehículo eléctrico, pero hay que poner los medios para que el que lo compre no diga qué he hecho. No tengo dónde cargarlo. Es como tener datos fiscales y no tener una plataforma acorde para poder subirlo, ¿no? Efectivamente, no poder presentarla. Exacto. Bueno, hay muchísimas deducciones, eso sí, que se han aprobado por decreto sobre la Dana en Valencia. Están ahí cubiertas, igual que por La Palma, que se prorroga muchas ayudas. Y luego también una novedad es que aquellos contribuyentes que hayan solicitado el desempleo y cobrado el desempleo van a tener que hacer la declaración, aunque no lleguen al límite ese de los 22.000 euros a partir del cual uno está obligado a hacer la declaración de la renta cuando tenga más de un pagador. Es decir, que no solamente a ellos, sino recuerden que también aquellos que están cobrando el ingreso mínimo vital tienen que hacer la declaración de la renta. Hacer la declaración de la renta no es pagar. Hacer la declaración de la renta es informar. En muchos casos se paga si superas unos ciertos límites, pero en otros casos es simplemente informar para que el ministerio, en este caso de Seguridad Social, tenga la información para ver si se renueva o no se renueva esa ayuda que es el ingreso mínimo vital, entre otras ayudas. Y cambiando un poco de la renta, que ahora volveremos para hablar de las novedades autonómicas, en el impuesto sobre sociedades a las pequeñas y medianas empresas hay una bajada de impuestos del 23%, se reduce al 17%, siempre que las bases imponibles sean menores a 50.000 euros, y a partir de esa cantidad sube al 20%, con lo cual del 23 pasamos
a una reducción del impuesto sobre sociedades. Y como comentaba, para la Agencia Tributaria Canaria, para el impuesto de la renta, que nos afecta a los que vivimos aquí, sí que podemos decir que hay una mejora. Se han hecho los deberes, se han hecho los presupuestos de la comunidad autónoma y, por ejemplo, en esos presupuestos, aunque no es estrictamente de renta, el IGIC de la entrega del gofio y de leche sin lactosa se queda al 0%, se baja esa tributación, y eso sí, sube la tributación en el IGI, que es un impuesto indirecto, del 3 al 7% a las bebidas energéticas, que la verdad no sé por qué tenía un IGI reducido, sí. Pero sí se entiende que aquellos refrescos azucarados y comidas preparadas sí tengan un castigo del 3 al 7% para evitar pues, el consumo de azúcares y de aditivos, ¿no? Entonces, en cuanto a la renta, estrictamente en el tramo autonómico, se aumentan los mínimos del contribuyente por descendiente, por ascendiente y por discapacidad. Es decir, que aquellas deducciones que veníamos disfrutábamos, pues se amplía a un rango de sociedad mayor, a un rango de contribuyente mayor, se amplía esas cantidades acorde con también el incremento del salario mínimo interprofesional, que ha subido para todos, por lo cual los mínimos también los mínimos exentos también se incrementan. Deducciones autonómicas como los gastos por estudio, en guarderías y estudios superiores, se aumentan también, se incrementan los de nacimiento, adopción y acogida, también la rehabilitación de vivienda, de forma que haya una eficiencia energética, también tiene su deducción incrementada en el gobierno de Canarias, por el alquiler de vivienda habitual y también por aquellos que han tenido que acogerse al desempleo o han sufrido enfermedad, pueden tener un incremento en esas deducciones. Y nuevas deducciones del gobierno de Canarias, pues aquellas deducciones que van a habilitar, a adecuar esas viviendas que se ponen en el mercado de alquiler. Vale. O sea, se dan 150 euros como máximo por inmueble en aquellos que reformen viviendas para sacarlas al mercado de alquiler y así aliviar la presión que hay en el mercado inmobiliario. Pero es que también dan hasta 1.000 euros por cada inmueble que una familia o un contribuyente ponga en el mercado de alquiler. Es otra forma de incentivar ante la falta de construcción de viviendas. Se intenta que esas viviendas que están vacías, que son muchas, pues se pongan en el mercado inmobiliario pues con una forma incentivada. También hay una... Bueno, sí, solo quería preguntarte sobre, creo que te acabo de entender, 150 euros para rehabilitar viviendas para poner en mercado de alquiler, porque es poquito dinero, ¿no? Eso no te da ni... Eso no da, pero sí dan, si tú tienes una vivienda que no la tenías en el mercado, te dan 1.000 euros por cada vivienda que pongas cada inmueble que pongas en el mercado de alquiler. Vale. Bueno, también hay una deducción por contratación de empleados de hogar. Y bueno, como decía, antes para tener una deducción, para poder acogerte a esas deducciones, no podías tener una base superior a 39.000 euros. Ahora la han subido hasta 45.500 euros, a partir del cual esos contribuyentes que tengan esa base pues podrán acogerse a todo este tipo de deducciones. Y la última novedad es el famoso céntimo verde forestal, que los cabildos pueden gravar en el combustible entre el 0 y 0,02 euros por litro, destinado siempre a una tarifa especial para prevenir los incendios forestales que hemos sufrido, por lo menos en nuestras islas, bastante, y sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Sí. Entonces, pues, novedades son estas quizás las más relevantes que podamos comentar, que no son muchas, pero sí que aumentan las deducciones en el gobierno de Canarias y se crean nuevas deducciones para incentivar ciertos aspectos de la economía canaria y que, en fin, si el gobierno en Madrid hubiera tenido la mayoría suficiente, pues todo este tipo de deducciones podríamos verlas incrementadas y se podrían hacer políticas sociales más, digamos, efectivas que la situación en la que estamos viviendo. Pero bueno, es la que tenemos. Es la que tenemos. Sí, no queda otra. Alejandro, en concreto para los autónomos, ¿hay algo que tú digas, oye, este año pilla esto que te viene bien? Porque claro, siempre es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El autónomo dice, sí, motor principal del país, pero el motor que ni siquiera para un poquito de aceite le dan, ¿no? Porque siempre todos son penas y penurias. Una vez más, el gobierno de Canarias tiene la mayoría para poder legislar y el año pasado sacaron para los nuevos autónomos, los emprendedores, la tarifa cero. Es decir,
que no cueste a un autónomo el primer año, no le cueste dinero lo que son los pagos de las cuotas de seguridad social. Hay una subvención que una vez pasado el año, pagando la tarifa plana, si eres un nuevo emprendedor, que son unos 90 euros al mes, puedes recuperar ese año con una subvención que da el gobierno de Canarias. Igualmente existe la tarifa plana de la seguridad social para esos autónomos que emprenden el primer año, con una posibilidad de un segundo año ampliarse esa tarifa plana y disfrutar, por tanto, de esa reducción en los pagos de las cuotas sociales, siempre que no se superen unos ciertos límites en cuanto a ingresos. Y bueno, está lo que muchos autónomos hablan de, queremos una subvención de 3.000 euros. Los que no tienen empleados, los que tienen empleados puede ser más. Sí y no, es una subvención que es una ayuda, se llama el kit digital famoso, Vale. donde se le da al autónomo una posibilidad de, a través de un agente digitalizador homologado por el gobierno, adquirir un equipo informático, un ordenador, por 1.000 euros y 2.000 euros en programas de facturación, redes sociales, tener una página web. O sea, se incentiva que lo que estamos hablando al principio, pues el autónomo pueda acceder a las redes sociales, pueda acceder a la digitalización. Se llama el kit digital, Vale. que es una ayuda, pero que no elige uno qué ordenador comprar, Claro. dónde comprarlo. En fin, está muy dirigido y ya te obliga a hacerlo con un determinado proveedor y encorsetar un poco la libertad que pueda tener un empresario a la hora de elegir sus proveedores y sus servicios. En fin, un poco la forma que lo ha sacado, un poco no bolivariana, pero sí Sí, a la búlgara, una cosa como diciendo, oye, te impongo esto, ¿no? Y si no, claro. pues no lo pidas. Pero bueno, menos da una piedra y hay que intentar aprovechar todo lo que venga porque no está el horno para bollo y Claro. si se puede aprovechar, pues que se aproveche. Efectivamente. Bueno, para acabar, ¿cómo ves 2025? ¿Crees que va a ser un buen año para pequeñas y medianas empresas y autónomos? Digamos que son así, no sé quiénes más nos preocupan y nos ocupan, aunque las grandes empresas siempre nos ocupan y nos preocupan, pero tienen un poquito más de soltura. Para el pequeño y mediano, ¿cómo crees que va a ser 2025? Hombre, para el pequeño y mediano autónomo y pyme con trabajadores no va a ser fácil. No va a ser fácil porque ya se establece un decreto esta semana para aumentar el salario mínimo interprofesional, que está muy bien. O sea, yo soy partidario de incrementar el salario mínimo interprofesional porque, en fin, al fin es renta disponible que tienen los trabajadores, que va a favorecer el consumo, va a incentivar el ahorro y va a poner la renta a disposición del ciudadano y para hacer frente también a la subida de precios. Pero claro, esto desde el punto de vista de quien tiene que pagar y quien tiene pocos márgenes y quien está viviendo al día, esos autónomos, esas pequeñas empresas, ese incremento de costes lo va a tener que afrontar junto con otro incremento de costes encubierto, que es la reducción de la jornada laboral, donde probablemente muchos van a tener que contratar a más personas para cubrir los horarios de apertura de los negocios y esto hacerlo de forma descoordinada, hacerlo de forma unilateral, hacerlo sin consenso, sin diálogo, pues no me parece la forma más adecuada porque no en las grandes empresas que tienen números y que tienen unos macro beneficios que podrán soportar esto, pero sí el pequeño empresario, el autónomo, que vive con lo justo y que esto puede resultar una medida o dos medidas que combinadas entre sí pueden hacer mucho daño y puede abocar a algunos al cierre o replantearse si vale la pena seguir abiertos perdiendo dinero. Entonces, por ese lado lo veo difícil. Sí es cierto que en Canarias las previsiones en cuanto al turismo, que es la economía de nuestra población, se cuenta que, quieras o no, los autónomos y las pymes que estamos en Canarias nos repercute de alguna manera, aunque no seas un hotelero, no seas un restaurador, nos repercute de alguna manera el que haya unos números económicos, macroeconómicos, en cuanto a los números de visitas de turistas, nos repercute positivamente. El turista consume, compra, dinamiza y esto hace que los comercios, los autónomos, los profesionales pues puedan, digamos, llegar a un trozo de esa tarta, desde luego un trozo muy menor, pero que sin ese trozo pues tendríamos probablemente más problemas
como los tendrán en la península, en otras partes no tan turísticas como Canarias. Pero bueno, yo siempre soy optimista, no quiero ver el futuro negro. Creo que nos repondremos. Las subidas de salarios anteriores no han sido lo que se vaticinaban, como que iba a suponer el cierre y por tanto una avalancha de despedidos y de paro. Al contrario, las cifras han sido muy buenas. Por lo tanto, yo no tanto en la subida del salario mínimo, sino en la combinación de esta medida con la reducción de jornada, que se haga para todos igual, sin contemplar qué sectores podrían estar más afectados, sin contemplar medidas de ayuda a los autónomos y las pymes para gestionar este cambio. Y bueno, esa es un poco lo que mi previsión, que como verás no me mojo mucho, pero parezco gallego, ¿no? Bueno, pero algo has dicho, Alejandro. Bueno, algo has hay dicho. argumentos que a favor y en contra, así que cada uno que lo estará viviendo, el que lo escuche en sus propias carnes, podrá hacerse una composición y tendrá su valoración. Efectivamente. Bueno, tenemos que terminar. Alejandro García, como gestor administrativo, llega el 14 de febrero, Día de los Enamorados. ¿Hay algo que desgrabe? ¿Bombones, flores, cena? Lamentablemente no. Si tienen un ascendiente conviviendo que desgrava mayores de 65 años en casa, cuídenlo, regálenle flores para que se sienta bien, porque ahora dependemos más que nunca, siempre dependemos de los mayores, porque tenemos niños, de los abuelos para que los cuiden, para que los lleven, porque es imposible compaginar la vida familiar y laboral, pero a los mayores no solamente muchas familias están escapando por esa ayuda, sino también por sus pensiones, por sus contribuciones a los hogares familiares. Con lo cual, regalar a la pareja un ramo de flores, sí, por supuesto, pero no descuiden a los mayores, que también contribuyen mucho y son una pieza fundamental en la sociedad capitalista occidental, por lo menos. Y se trata de mostrar amor, ¿no? Ese día a todos, no solo a la pareja, sino seguramente también a todos que nos rodean. Incluso los asesores también. También. Un detallito. Tenemos nuestro corazón. Sí. Exactamente. Alejandro García, gestor administrativo de la asesoría García Mendoza, como siempre un placer. Y como siempre de manera tan pedagógica conocer todos estos detalles que tenemos que tener en cuenta y que gracias a todos ustedes como asesores, pues por fortuna también pues, podemos saber en ratitos como este. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo, José Luis. Igualmente, cuídate. Hasta pronto. Igual.